Vivimos empujando resultados, relaciones, emociones, como si todo dependiera de nuestra fuerza, de nuestra insistencia. Pero, ¿qué pasa cuando esa presión no construye, sino que rompe? El budismo nos ofrece una mirada radicalmente distinta. No se trata de controlar el río, sino de aprender a flotar en él. En esta enseñanza vamos a explorar cómo la presión, esa tensión constante por lograr, por encajar, por tener razón, esta puede ser la raíz del sufrimiento, y cómo soltarla, poco a poco, puede abrir espacio para algo más profundo, la paz que no se impone, sino que se permite. Porque dejar fluir no es rendirse, es confiar. Bienvenido a una nueva enseñanza en este espacio donde exploramos la sabiduría budista para transformar la mente, cultivar la paz y comprender el mundo desde adentro. Empezamos. ¿Alguna vez sentiste que mientras más presionas algo, más se rompe? Puede ser una relación, un proyecto, incluso una emoción interna. Hay una ley sutil de la vida que muchas veces olvidamos. La presión excesiva destruye lo que queremos conservar. El budismo enseña que esa urgencia de controlar, de sujetar con fuerza, de imponer nuestro ritmo a las cosas, no solo genera sufrimiento, también termina quebrando lo que intentábamos proteger. Imagina que sostienes entre tus manos una rama fina. Si la sujetas suavemente, puedes disfrutar de su textura, observar sus detalles, sentir la vida que todavía vibra en ella. Pero si aprietas demasiado, tarde o temprano, cruje y se parte. Así pasa con casi todo. Relaciones, planes, emociones. Todo se quiebra si lo forzamos más allá de su propio ritmo natural. Y lo curioso es que, en el fondo, sabemos esto. Lo hemos vivido una y otra vez. Presionamos a alguien que queremos y en lugar de acercarlo, lo alejamos. Exigimos que nuestros planes salgan exactamente como los imaginamos y al menor tropiezo sentimos frustración. Queremos controlar lo que sentimos y terminamos atrapados en una tensión interna constante. El pensamiento budista nos da una mirada distinta. Nada dura para siempre, nada permanece inmóvil y está bien que así sea. A eso lo llaman impermanencia. Lejos de ser una amenaza, es una puerta hacia la libertad, porque si todo cambia y todo fluye, entonces no tiene sentido pretender congelar la vida. No se trata de resignarse ni de rendirse, sino de aprender a acompañar ese movimiento en lugar de luchar contra él. Cuando presionamos, sufrimos, cuando soltamos aparece algo distinto. Claridad, calma, un espacio interno que nos permite ver con más honestidad lo que realmente está pasando. ¿Por qué nos cuesta tanto no forzar? Una de las razones es la cultura en la que crecimos. Desde pequeños nos enseñaron que hay que empujar siempre, que descansar es perder, que si no luchamos constantemente nos quedamos atrás. Esa mentalidad de siempre más nos arrastra a una carrera interminable que nunca nos deja satisfechos. El problema no es la acción ni el esfuerzo en sí mismo, sino la tensión interna que se acumula cuando actuamos desde la urgencia, el miedo o la obsesión de controlarlo todo. Esa tensión nos desconecta de lo natural y termina volviéndose contra nosotros. El budismo enseña algo radicalmente distinto. La verdadera fuerza no está en apretar, sino en soltar. No en imponer, sino en fluir. Ese arte de no forzar tiene un nombre antiguo en la filosofía oriental: Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Puede sonar extraño. ¿Cómo se puede actuar sin esfuerzo? La clave está en que no se trata de pasividad ni de quedarse quieto mientras la vida pasa. Significa actuar desde un lugar de conexión y claridad en el que las acciones fluyen de manera natural, sin esa presión artificial que tanto nos desgasta. Piensa en esos momentos en los que estabas tan enfocado en algo que todo parecía salir solo. Las palabras llegaban en el momento justo, las ideas fluían sin que las buscaras, las decisiones parecían obvias.
Eso es Wu Wei. Estabas actuando sin forzar, en sintonía con el momento. El problema es que la mayor parte del tiempo interferimos con ese flujo. Dudamos, queremos controlar cada detalle, anticipamos 1000 problemas, nos comparamos, nos exigimos. Y esa interferencia rompe la magia. Por eso, el arte de no forzar es también un arte de confianza. Confianza en que no necesitamos apretar todo para que funcione. Confianza en que hay un ritmo natural en las cosas y que podemos alinearnos con él en lugar de desgastarnos luchando contra él. La vida no es algo que podamos atrapar con las manos cerradas, es como el agua. Si tratas de retenerla apretando el puño, se escapa, pero si la sostienes con suavidad, permanece. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Muchas veces, al sentir tristeza, enojo o ansiedad, lo primero que queremos hacer es controlarlas, bloquearlas, sacarlas de encima lo antes posible. Pero esa urgencia solo las intensifica. Es como querer empujar una ola hacia atrás. Cuanto más luchas contra ella, más fuerza te golpea. La práctica budista propone lo contrario. Observar sin resistir, sentir sin forzar, permitir que la emoción cumpla su ciclo natural, igual que una nube, cruza el cielo y desaparece. No se trata de quedarse atrapado en ella, sino de darle espacio para que fluya. Lo mismo pasa con las relaciones. Cuando amamos desde la posesión, cuando queremos que el otro esté disponible todo el tiempo, que nos confirme, que nos complete, inevitablemente generamos presión. Y esa presión, tarde o temprano, destruye la conexión genuina. El amor sin posesión, en cambio, permite que cada persona sea libre, y en esa libertad el vínculo se fortalece, en lugar de quebrarse. Y aquí hay algo muy profundo. La presión siempre nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo se escape de nuestras manos. Por eso apretamos tanto, porque sentimos que si soltamos nos quedamos sin nada. Pero el budismo nos muestra otro camino. Soltar no es perder, soltar es confiar. Soltar es darle espacio a la vida, para que se acomode por sí misma sin que nuestras manos la estén estrangulando. Imagina una planta. Si intentas tirar de ella hacia arriba para que crezca más rápido, lo único que logras es arrancarla. Pero si la riegas, la cuidas y le das sol, crecerá sola, en su propio tiempo. Así funcionan los procesos internos, los proyectos, las relaciones. Necesitan espacio para madurar, y si los forzamos se rompen. Por eso la pregunta incómoda pero necesaria es, ¿qué estoy forzando en mi vida ahora mismo? ¿Una relación que no fluye? ¿Un plan que no da frutos? ¿Una emoción que quiero controlar a toda costa? Detenernos a mirar eso con honestidad es el primer paso hacia la libertad, porque en el fondo, la presión no solo destruye lo que está afuera, también nos destruye por dentro. Nos consume con ansiedad, nos llena de tensión, nos hace sentir que nunca es suficiente, y esa es la raíz de mucho sufrimiento moderno. Vivimos como si estuviéramos corriendo una carrera que nunca termina. El budismo nos recuerda algo esencial. No todo depende de nosotros. Y eso, lejos de ser una debilidad, es un alivio. Es aceptar que la vida tiene su propio ritmo y que lo más sabio que podemos hacer es acompañarlo en lugar de querer controlarlo todo. Lo más transformador es que cuando dejamos de forzar la vida, no se derrumba como temíamos. Al contrario, todo empieza a ordenarse con más naturalidad. Las relaciones respiran, los proyectos encuentran su rumbo, las emociones dejan de aplastarnos. Y ese es apenas el inicio de un viaje que no solo nos alivia, sino que nos da un poder más real que el del control, el poder de confiar, de fluir y de estar presentes sin necesidad de apretar nada. Si esta enseñanza te está aportando claridad, apóyala con un like, comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos el camino del despertar. Continuamos. Decir que la presión destruye
no significa que debamos dejar de actuar o de buscar lo que queremos. Significa aprender a reconocer la diferencia entre accionar con claridad y forzar desde la desesperación. Y aquí es donde entra una de las enseñanzas más profundas del budismo: el apego. Todo apego es una forma de presión. Cuando nos aferramos a una idea, a una persona o incluso a una versión de nosotros mismos, inevitablemente sufrimos porque lo que estamos intentando sujetar tarde o temprano va a cambiar. Esa es la naturaleza de las cosas, y mientras más nos resistimos, más dolor sentimos. Piénsalo. ¿Cuántas veces sufriste no porque algo terminó, sino porque te aferrabas a que no debía terminar? El fin de una relación, el cambio de una etapa, incluso la pérdida de un objeto material. El dolor más profundo no proviene del hecho en sí, sino del apego a que todo debía permanecer igual. El apego es ese nudo en el pecho que nos hace presionar contra la corriente de la vida, creyendo que así vamos a evitar el sufrimiento, cuando en realidad lo estamos alimentando. El desapego, en cambio, no significa frialdad ni indiferencia. Significa amar con libertad, trabajar con dedicación, disfrutar intensamente, pero al mismo tiempo aceptar que nada es nuestro para siempre. Y aquí está lo hermoso. Cuando entendemos esto, todo lo que vivimos se vuelve más valioso, más intenso, porque sabemos que no se repetirá. Cada momento es único precisamente porque es impermanente. El maestro budista Thich Nhat Hanh decía que tratar de aferrarnos a la vida es como querer detener una nube en el cielo. No importa cuánto la contemplemos, ni cuánto deseemos que permanezca, la nube va a transformarse, puede deshacerse, puede volverse lluvia, puede desaparecer, pero nunca será la misma. Y así somos nosotros, así son nuestras experiencias, así son nuestras relaciones. Esa comprensión nos lleva a algo más profundo. Cuando soltamos la presión de querer controlar, descubrimos la compasión. Porque la compasión nace del reconocimiento de que todos estamos luchando con lo mismo. Todos tenemos miedos, todos queremos conservar lo que amamos, todos tememos perder. Y si podemos ver eso en nosotros mismos, podemos verlo también en los demás. El budismo enseña que la compasión no es lástima ni pena, sino la capacidad de ver el sufrimiento del otro con claridad y desear genuinamente que esté libre de él. Pero esa compasión empieza en casa. No podemos ser compasivos con los demás si primero no aprendemos a dejar de presionarnos a nosotros mismos. Y esto es un punto crítico, porque vivimos en una sociedad que glorifica la autoexigencia, el sacrificio constante, la idea de que nunca estamos haciendo suficiente. ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo que debías ser más productivo, más exitoso, más fuerte, más todo? Esa voz interna que nunca se calla es la forma más cruel de presión que ejercemos. Y al igual que con las ramas, las emociones o las relaciones, tarde o temprano esa presión interna también nos rompe. Nos convierte en enemigos de nosotros mismos. La práctica budista propone una salida diferente: cultivar la compasión hacia uno mismo. Eso significa hablarnos con la misma amabilidad con la que hablaríamos a alguien que amamos. Significa reconocer nuestros límites sin juzgarnos. Significa descansar sin sentir culpa. Significa dejar espacio para no ser perfectos. Y lejos de volvernos débiles, eso nos hace más fuertes, porque la verdadera fuerza no nace de la dureza, sino de la flexibilidad. Un árbol rígido se quiebra en la tormenta, pero el bambú se dobla y vuelve a erguirse. Lo interesante es que cuando empezamos a soltar esa presión interna, la vida empieza a sentirse más ligera. Lo que antes parecía imposible de sobrellevar se vuelve más manejable, porque dejamos de luchar contra nosotros mismos. Y en esa ligereza surge una claridad distinta. Nos damos cuenta de que no necesitamos estar todo el tiempo forzando el futuro. Podemos vivir el presente con plenitud. Aquí entra otra enseñanza clave del budismo: la atención plena,
o mindfulness. Ser conscientes de este instante sin arrastrar las cargas del pasado ni adelantarnos con miedo al futuro. Cuando realmente estamos presentes, la presión disminuye porque dejamos de intentar controlar lo que no existe todavía. Solo existe este momento. Y en este momento, si prestamos atención, descubrimos que siempre hay algo de paz disponible, aunque sea pequeña, aunque sea frágil. Pero la mente, acostumbrada a la presión, no se rinde fácil. Nos arrastra una y otra vez a pensar, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Y es normal, así fue entrenada durante años. Por eso el camino budista no es de un día, es una práctica constante. Cada vez que notamos que estamos apretando demasiado, tenemos la oportunidad de soltar un poco. Cada vez que notamos que estamos presionándonos sin descanso, tenemos la oportunidad de respirar y recordar que no todo depende de nosotros. Y aquí aparece algo muy liberador. Cuando dejamos de vivir bajo presión, no nos volvemos pasivos ni irresponsables. Nos volvemos más creativos, más abiertos, más capaces de ver soluciones que antes estaban ocultas por la tensión. La presión es como un puño cerrado que no deja entrar nada nuevo. Soltar es abrir la mano y descubrir que siempre hubo más opciones de las que creíamos. Esto cambia incluso nuestra manera de relacionarnos con el éxito y el fracaso. Bajo presión, el éxito es una obsesión y el fracaso es una tragedia. En el fluir, en cambio, el éxito se vive como un regalo y el fracaso como una lección. Nada nos define de manera absoluta. No necesitamos aferrarnos a un resultado específico para sentirnos valiosos. Y lo más interesante es que esta forma de vivir no solo transforma nuestro interior, también transforma la energía que proyectamos. Una persona que no presiona, que no se aferra, transmite calma. Y esa calma inspira confianza en los demás, abre puertas, crea conexiones genuinas. Porque todos, en el fondo, buscamos a alguien con quien podamos respirar sin sentirnos oprimidos. Así es como el simple acto de soltar, de no forzar, se convierte en un cambio profundo en nuestra manera de estar en el mundo. Empezamos a descubrir que muchas de las cosas que creíamos que dependían de apretar fuerte, en realidad dependen de abrirnos y confiar. La vida no necesita que la estrangulemos para florecer, solo necesita espacio. Y entonces la gran pregunta se vuelve, ¿estoy dispuesto a dar ese espacio? ¿Estoy dispuesto a confiar en que no necesito presionar para que las cosas funcionen? ¿Estoy dispuesto a vivir con la ligereza de quien entiende que nada es permanente y que en esa impermanencia está precisamente la belleza de la vida? Si entendemos que la presión destruye y que el arte de soltar nos libera, la pregunta final es, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Porque no basta con saberlo en teoría, necesitamos experimentarlo en cada acción, en cada decisión. Y el budismo nos regala herramientas simples pero profundas para lograrlo. La primera es la respiración consciente. Parece demasiado básico, pero la respiración es el puente directo entre la mente y el cuerpo. Cuando estamos bajo presión, la respiración se acorta, se acelera, se vuelve superficial. El cuerpo se prepara para luchar, aunque no haya ningún enemigo real frente a nosotros. Si detenemos todo por un instante y simplemente respiramos profundo, reconectamos con el presente. Cada inhalación nos recuerda que seguimos vivos. Cada exhalación nos enseña a soltar. Así de sencillo. Respirar para volver a casa. La segunda práctica es la aceptación radical. No se trata de resignarse, se trata de dejar de pelear contra lo que ya es. Si algo está pasando en este momento, no sirve de nada presionarnos para que sea distinto. Lo que sirve es reconocerlo con honestidad, mirarlo a la cara y preguntarnos, ¿qué puedo hacer desde aquí, desde lo real? La aceptación no nos paraliza, nos devuelve poder, porque dejamos de gastar energía en resistir lo inevitable. La tercera es el desapego consciente.
Y esto lo podemos practicar con cosas pequeñas. Dejar ir objetos que ya no usamos, soltar rutinas que ya no nos hacen bien, incluso entrenarnos a no responder de inmediato a cada impulso de control. Cada pequeño acto de desapego es un recordatorio de que no necesitamos sujetarlo todo para sentirnos seguros. Y finalmente está la compasión activa, porque cuando dejamos de presionarnos a nosotros mismos, también dejamos de presionar a los demás. Entendemos que cada persona está atravesando sus propias batallas, que no podemos forzar su proceso, que lo único que podemos hacer es acompañar con presencia, con empatía, con amor libre de cadenas. La compasión es la forma más alta de confianza. Es soltar el deseo de que el otro sea como yo quiero y amarlo como realmente es. Al integrar estas prácticas, algo empieza a cambiar en lo profundo. Lo que antes parecía una lucha constante se vuelve un viaje más ligero. Lo que antes nos angustiaba porque no podíamos controlar se transforma en una oportunidad de confiar. Lo que antes sentíamos como pérdida, lo entendemos como parte del fluir natural de la vida. Y ese es el gran regalo del budismo. No promete que no habrá dolor, porque el dolor es inevitable, pero sí nos enseña que el sufrimiento extra, ese que nace de presionar y resistir, ese sí podemos soltarlo. Y cuando lo soltamos, aparece la verdadera paz. Al final, todo se resume en una imagen muy simple: abrir la mano. Mientras la tengas cerrada, no puedes recibir nada, no puedes soltar nada, no puedes fluir. Cuando la abres, la vida encuentra espacio para entrar y salir libremente. Así funciona el amor, así funcionan los proyectos, así funciona tu propia evolución interior. La presión destruye, sí, pero soltar construye. Construye calma, construye confianza, construye libertad. Y quizás la enseñanza más profunda sea esta: no necesitamos que todo esté bajo control para ser felices. Solo necesitamos aprender a fluir con lo que ya está aquí. Así que la próxima vez que sientas que todo depende de cuánto aprietes, recuerda: la rama se rompe, el agua se escapa, la vida se resiste. Pero si confías, si sueltas, si dejas que fluya, descubrirás una fuerza mucho mayor que la presión: la fuerza de la serenidad. Queremos saber tu opinión. Cuéntame, ¿crees tener la fuerza para no forzar lo que no debes? Y no olvides que si deseas continuar mejorando tu vida y adentrarte en el camino del budismo para que tu desarrollo personal llegue a otro nivel, puedes suscribirte y activar las notificaciones.